Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Carla Daniela González Ledesma y les voy a presentar lo que es la unidad 1 y 2 de inteligencia artificial. La unidad 1 trata sobre la introducción a la inteligencia artificial. Bien, pues la inteligencia se define como la capacidad y facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Dependiendo del enfoque o la perspectiva, la definición de la inteligencia artificial varía. En general, podemos decir que la inteligencia artificial es el conocimiento creado por el hombre. Fundamentos de la inteligencia artificial. Las disciplinas que han aportado a la inteligencia artificial son la filosofía, las matemáticas, la economía, la neurociencia, la psicología, la ingeniería computacional, la teoría de control y cibernética y la lingüística. La filosofía contribuyó a la utilización de normas para generar la inteligencia mental a partir del cerebro físico, de donde viene el conocimiento, y cómo el conocimiento se pasa a la acción. Las matemáticas proporcionaron las herramientas para manipular tanto las aseveraciones de certeza lógica como las inciertas de tipo probabilidad. Asimismo, prepararon el terreno para un entendimiento de lo que es el cálculo y el razonamiento con algoritmos. La economía formalizó el problema de la toma de decisiones para maximizar los resultados esperados. La psicología ofrece herramientas que permiten la investigación de la mente humana, así como el lenguaje científico para expresar las teorías que van obteniendo. Asimismo, se establecieron los 3 elementos clave para diseñar un agente inteligente, los cuales son el estímulo traducidos a una representación interna, la generación de nuevas representaciones y las traducciones a acciones. La lingüística ofrece teorías sobre la estructura y significado del lenguaje. Neurociencia. Al estudiar el sistema neurológico y la forma exacta en la que el cerebro genera el pensamiento, este permite acercarse a los planteamientos que se hacen los científicos y estudios acerca de cómo el cerebro procesa la información. Ingeniería computacional. Esta rama es encargada del software y el hardware. Para que la inteligencia artificial pueda llegar a ser una realidad, se necesitan 2 cosas, inteligencia y un artefacto. Teoría de control y cibernética. La teoría de control se centra en el diseño de dispositivos que actúan de forma óptima con base en la retroalimentación que reciben del entorno en el que están inmersos. Inicialmente, las herramientas matemáticas de la teoría de control eran bastante diferentes a las técnicas que utilizaba la IA, pero ambos campos se están acercando. Agentes inteligentes. Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en este medio usando actuadores. Por lo que podemos definir que un agente inteligente es una entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones para satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de estos se lo requiere. ¿Cómo debería proceder el agente inteligente? El agente tomará una decisión en un momento dado dependiendo de la secuencia completa de percepciones. La secuencia de percepciones es el historial de lo que el agente ha recibido. En otras palabras, son entradas para que el agente pueda actuar. ¿Cómo considerar las percepciones y sus respectivas acciones? El comportamiento del agente viene dado por la función del agente que proyecta una percepción dada en una acción. Se deben tener en cuenta todas las secuencias de percepción y determinar qué acción ejecutará el agente como respuesta. ¿Cómo realizar un mapeo de las percepciones? La función del agente se puede representar mediante una tabla. Esta tabla contiene secuencia de percepciones, que serían las entradas, y acciones, que sería cómo reacciona el agente dependiendo de las entradas. ¿Cómo llevar a cabo su autonomía? El agente inteligente debe dejar de apoyarse en su conocimiento inicial e ir aprendiendo con el historial de percepciones. Debe aprender a determinar cómo tiene que pensar el conocimiento incompleto. El entorno de los agentes. El entorno de los agentes puede ser totalmente observable o parcialmente observable, determinista o no determinista, episódico o secuencial, discreto o continuo, estático, dinámico o semidinámico, y puede ser un agente individual o un multiagente.
Un entorno totalmente observable es cuando los sensores del agente le proporcionan a este acceso al estado completo del entorno, es decir, los sensores detectan todos los aspectos relevantes a la toma de decisiones. Un entorno es parcialmente observable cuando no es totalmente observable debido al ruido y a sensores poco exactos o que no reciben la información del sistema. El entorno puede ser determinista si el siguiente estado del entorno está totalmente determinado por su estado actual y la acción ejecutada por el agente. No es determinista cuando el medio no está determinado por el estado actual. Un entorno es episódico cuando la experiencia de la gente se divide en episodios atómicos independientes, donde cada episodio consiste en la percepción de la gente y la realización de una única acción posterior. El entorno es secuencial cuando no existe dicha división y una decisión presente puede afectar a decisiones futuras. Un entorno es estático cuando el entorno no cambia mientras el agente está deliberando. Un entorno dinámico es cuando el entorno sí cambia cuando el agente está deliberando. Pregunta a la gente qué es lo que tiene que hacer y si no se ha decidido aún, se entiende que no hay nada que hacer. Un entorno semidinámico es cuando el entorno no cambia con el paso del tiempo, pero el rendimiento de la gente sí cambia. Un entorno discreto es cuando existe un número finito de estados, acciones y percepciones, y si no tiene un número finito de estados se le denomina como continuo. Ahora, un agente individual son los que trabajan solos tratando de maximizar su rendimiento, y los multiagentes son los que trabajan en conjunto con otro agente. Clasificación de los agentes inteligentes. Existen 4 tipos de agentes inteligentes: agentes reactivos simples, agentes reactivos basados en modelos, agentes basados en objetivos y agentes basados en utilidad. Los agentes de reactivos simples, como su nombre lo dice, son los agentes más simples. Estos agentes toman decisiones sobre la base de las percepciones actuales e ignoran el resto de la historia de las percepciones. Estos agentes solo tienen éxito en el entorno completamente observable. Este agente no considera ninguna parte de la historia de las percepciones durante su proceso de decisión y acción. Este agente funciona con la regla condición-acción, lo que significa que asigna el estado actual a la acción. Como un agente limpiador de habitaciones, solo funciona si hay suciedad en la habitación. Los problemas que llegan a tener este tipo de agentes es con respecto al enfoque de diseño de ya que tiene una inteligencia muy limitada y no tiene el conocimiento de partes no perceptivas del estado actual. En su mayoría es demasiado grande para generar y almacenar y no se adapta a los cambios en el medio ambiente. Un agente basado en modelos puede trabajar en un entorno parcialmente observable y realizar un seguimiento de la situación. Este tipo de agentes tiene 2 factores importantes. El primero es el modelo, que es el conocimiento sobre cómo suceden las cosas en el mundo, y el segundo es el estado interno, que es una representación del estado actual basada en el historial de percepción. Estos agentes tienen un modelo que es el conocimiento del mundo y en base a este modelo realizan acciones. La actuación del estado de la gente requiere información sobre cómo evoluciona el mundo y cómo la acción de la gente afecta al mundo. Agentes basados en objetivos. El conocimiento del entorno actual no siempre es suficiente para decidir qué hacer por un agente. El agente necesita conocer su objetivo, que describe situaciones deseables. Los agentes basados en objetivos amplían las capacidades del agente basado en modelos al tener la información del objetivo. Eligen una acción para poder lograr el objetivo y es posible que estos agentes deban considerar una larga secuencia de posibles acciones antes de decidir si el objetivo se logra o no. Tales consideraciones de diferentes escenarios se denominan búsqueda y planificación, lo que hace que un agente sea proactivo. Agentes basados en utilidad. Estos agentes son similares al agente basado en objetivos, pero proporcionan un componente adicional de medición de la utilidad que los hace diferentes al proporcionar una medida de éxito en un estado dado.
El agente basado en la utilidad actúa basándose no solo en los objetivos, sino también en la mejor manera de alcanzarlos. Este agente es útil cuando hay múltiples alternativas posibles y un agente tiene que elegir para realizar la mejor acción. La función de utilidad asigna cada estado a un número real para verificar la eficiencia con la que cada acción logra los objetivos. Unidad 2. Árboles de búsqueda. Problemas y espacios de búsqueda. Antes que nada necesitamos saber la definición de lo que es búsqueda. La búsqueda es el proceso en el cual un agente construye una secuencia de acciones para alcanzar un objetivo. Los agentes que se utilizan se llaman agentes resolventes de problemas y son basados en objetivos. Para este tipo de agentes suponemos que el entorno va a ser estático porque la formulación y la búsqueda del problema se hace sin prestar atención a cualquier cambio que puede producir el entorno. Como conoce el estado inicial, entonces el entorno es observable. La idea de enumerar las líneas de acción alternativas supone que el entorno puede verse como discreto. Finalmente, y más importante, el agente supone que el entorno es determinista, ya que el siguiente estado del entorno está totalmente determinado por su estado actual y la acción ejecutada por el agente. El primer paso para resolver un problema es la formulación del objetivo, basado en la situación actual y la medida del rendimiento del agente. El objetivo es un conjunto de estados del mundo que satisfacen el objetivo. La tarea del agente es encontrar qué secuencia de acciones permite obtener un estado objetivo. Dado un objetivo, formulamos el problema, el cual es el proceso de decidir qué acciones y estados tenemos que considerar. Un algoritmo de búsqueda recibe como entrada un problema y devuelve una secuencia de acciones para resolverla. Una vez obtenida la solución, se ejecutan las acciones. Un problema puede definirse formalmente por 4 componentes: el estado inicial, la función sucesor, la función objetivo y el costo del camino. Para ejemplificar los componentes de un problema utilizaremos un pequeño tablero de Pac-Man, el cual tiene los siguientes estados y acciones. Los estados, como vemos, van de la A a la P y las acciones para el Pac-Man va a ser movimiento hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo. Como se había mencionado anteriormente, la definición de un problema tiene 4 componentes. El estado inicial es el estado donde inicia el agente, en este caso en la casilla A. Para describir las posibles acciones disponibles por el agente se utiliza una función sucesor. Esta nos dice que dado un estado particular X, devuelve un conjunto de pares ordenados A, S, donde cada A es una acción legal en el estado X y cada S es un estado que puede alcanzarse desde X aplicando la acción A. Implícitamente, el estado inicial y la función sucesor definen el espacio de estados del problema, es decir, el conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial. Este espacio de estados forma un grafo en el cual los nodos son los estados y los arcos entre los nodos son acciones. Un camino es una secuencia de estados conectados por una secuencia de acciones. En este caso puse 2 caminos, uno que va de A, B, C, D, H, L, P y L, que es un camino válido, y otro camino que no es válido, ya que si vemos de la B no puedes pasar hacia la M y de la N no puedes pasar hacia la D. El test o función objetivo determina si un estado es un estado objetivo. Algunas veces existe un conjunto explícito de posibles estados objetivos y este comprueba si el estado es uno de ellos. En algunos problemas, el objetivo se especifica como una propiedad más abstracta. La función de costo asigna un costo numérico a cada camino. El costo individual de una acción A que va desde un estado X al estado Y se denota de la siguiente manera. Si suponemos que los costos son uniformes para todas las acciones, por ejemplo, que cada uno de estos valga igual a 1, el costo del camino que lleva de A a K pasando por B, C, D, H y L vendría siendo igual a 6. La solución de un problema es un camino desde el estado inicial a un estado objetivo. La calidad de la solución se mide por la función costo del camino, y la solución óptima tiene el costo más pequeño del camino entre todas las soluciones. Búsquedas de soluciones. Para realizar este tipo de búsquedas vamos a utilizar lo que es un árbol de búsqueda. Este es generado por el estado inicial y la función sucesor definiendo el espacio de estados. El estado a expandir es determinado por la estrategia de búsqueda que se esté utilizando.
Para medir el rendimiento de la solución del problema tenemos 4 puntos, lo que es la completitud, que nos dice si está garantizado que el algoritmo encuentre una solución cuando ésta exista, si es óptimo, o sea que encuentre la opción óptima, la complejidad en tiempo, que es cuánto tarda en encontrar la solución, y la complejidad en memoria, que significa cuánta memoria ocupa. La complejidad la vamos a expresar en términos de 3 cantidades: B, que va a ser el factor de ramificación, D, la profundidad del nodo objetivo más superficial, y M, la longitud máxima de cualquier camino en el espacio de estados. Algoritmos de búsqueda no informada. También son llamadas búsquedas a ciegas porque no tienen información adicional acerca de los estados más allá de la que proporciona la definición del problema. Todo lo que pueden hacer es generar sucesores y distinguir entre un estado objetivo y uno que no lo es. Se trata de algoritmos exhaustivos, de manera que en el peor de los casos pueden acabar recorriendo todos los nodos del problema para hallar una solución. Existen distintas estrategias que se distinguen por el orden de expansión de los nodos. Entre ellas se destacan las siguientes. La búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que primero se expande el nodo raíz, a continuación se expanden todos los sucesores del nodo raíz y después sus sucesores, y así sucesivamente. En general se expanden todos los nodos a una profundidad en el árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo del próximo nivel. Se puede implementar una cola FIFO. El algoritmo es poco práctico debido a su complejidad exponencial. Búsqueda de costo uniforme. Este no se preocupa por el número de pasos que tiene un camino, pero sí sobre su coste total. Es decir, está dirigida por los costos de los caminos más que por las profundidades. El costo de un camino siempre aumenta cuando vamos por él. Entonces, la complejidad en tiempo y el espacio puede ser mucho más grande que la búsqueda primero en anchura. Búsqueda primero en profundidad. Este tipo de búsqueda puede ser vista como un proceso por niveles, a diferencia que tras visitar un nodo se visitan sus hijos antes que a sus hermanos, por lo que el algoritmo tiende a bajar por las ramas del árbol hacia las hojas antes de visitar a cada una de las ramas posibles. Se puede implementar en una cola LIFO, mejor conocida como pila. Sus requisitos en memoria son modestos, ya que necesita almacenar solo un camino desde la raíz a un nodo, hoja, junto con los nodos hermanos restantes no expandidos para cada nodo del camino. Si la profundidad máxima es m y un camino tiene a lo mucho m más un nodo, cada nodo, excepto la raíz, tiene sus hermanos almacenados. Entonces hay a lo mucho bm más un nodos, por lo tanto su complejidad en espacio se ve más reducida que en las búsquedas anteriores. La búsqueda con profundidad limitada consiste en aplicar la búsqueda primero en profundidad con un límite de profundidad 1 predeterminado, impidiendo caminos infinitos. Los nodos a profundidad 1 se tratan como si no tuvieran ningún sucesor, y si escogemos un límite menor al nodo objetivo, no se va a poder encontrar su solución. Si escogemos un límite mayor al nodo objetivo, su búsqueda no podrá ser óptima. Búsqueda con profundidad iterativa. El algoritmo consiste en realizar búsquedas en profundidad sucesivas con un nivel de profundidad máximo acotado y creciente en cada iteración. Así se consigue el comportamiento de búsqueda primero en anchura, pero sin su coste espacial, ya que la exploración es en profundidad y además los nodos se regeneran a cada iteración, evitando así los casos de búsqueda infinita que se presentaban en la búsqueda primero en profundidad. En general, la profundidad iterativa es el mejor método de búsqueda no informado preferido cuando hay un espacio grande de búsqueda y no se conoce la profundidad de la solución. Búsqueda bidireccional. La idea de la búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas, una hacia adelante desde el estado inicial y otra hacia atrás desde el estado objetivo. Para cuando las dos búsquedas se encuentran en el centro, significa que se ha encontrado una solución. Comparación de algoritmos de búsqueda. Ahí en esta tabla podemos ver que las búsquedas primero en profundidad y profundidad limitada no son completas y no son óptimas. Sin embargo, los algoritmos de primero en anchura, costo uniforme, profundidad iterativa y bidireccional son tanto completas como óptimas. Búsquedas informadas. Como podemos ver, la búsqueda no informada es ineficiente en muchos casos, por lo que el propósito de la búsqueda informada es utilizar el conocimiento específico del problema para poder alcanzar el objetivo de manera más eficiente. La idea es que sea capaz de medir la calidad de un estado, y esto nos permitirá dirigir la búsqueda por los estados que estarán más cerca del objetivo y no seguir estrategias en anchura o profundidad que no tienen en cuenta la calidad de los estados.
La búsqueda primero el mejor es una familia entera de algoritmos con funciones de evaluaciones diferentes. Un componente clave de estos algoritmos es una función heurística denotada como HDN. Búsqueda voraz primero el mejor. Este expande el nodo más cercano al objetivo, asumiendo que este puede llegar más rápido a la solución. La función de evaluación FDN es la función heurística HDN. El término voraz o avaro es porque en cada paso trata de citarse tan cerca del objetivo como pueda, seleccionando el nodo con menor función de evaluación FDN. Este tipo de algoritmos no es óptima, ya que no necesariamente brinda la solución óptima, es incompleta porque puede quedarse en un camino infinito, y su complejidad en tiempo y en espacio es B por M. Búsqueda A asterisco. Su función es encontrar, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, el camino de menor costo entre un nodo origen y un nodo objetivo. Es la forma más ampliamente conocida de la búsqueda primero el mejor, siendo la búsqueda A asterisco tanto completa como óptima. Este algoritmo utiliza una función de evaluación FDN que es igual a GDN más HDN, donde HDN representará el valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual N hasta el final, y GDN es el costo real del camino recorrido para llegar a dicho nodo N. Este algoritmo es completo porque encuentra una solución si la hay y es óptimamente eficiente. Una de las maneras de reducir la exigencia de memoria requerida por la búsqueda A asterisco es adaptarla a la idea de la iteración. Dentro de las búsquedas con memoria acotada tenemos búsqueda recursiva primero el mejor, A asterisco con profundidad iterativa y A asterisco con memoria acotada simplificada. Este algoritmo, cada iteración es una búsqueda primero en profundidad, igual que en cualquier búsqueda con profundidad iterativa. Sin embargo, la búsqueda primero en profundidad se modifica para que utilice un límite de costo FDN en vez del tradicional límite de profundidad. De este modo, en cada iteración se expanden los nodos que están dentro del contorno de F. La búsqueda recursiva primero el mejor es un algoritmo bastante sencillo. Como su nombre lo indica, es recursivo e intenta imitar el funcionamiento de la búsqueda primero el mejor estándar, pero únicamente en un espacio lineal. Este es un algoritmo muy eficiente, aunque sufre de regeneración excesiva de los nodos. La búsqueda A asterisco con memoria acotada simplificada es un algoritmo del camino más corto basado en el algoritmo A asterisco. La principal ventaja de este algoritmo es que utiliza una memoria limitada, mientras que el algoritmo A asterisco puede ser que necesite memoria exponencial. La búsqueda A asterisco MS empieza por expandir la mejor opción hasta que la memoria se llene. Una vez llena la memoria no se puede regresar, por lo que se debe reemplazar una hoja nodo que tenga el valor más alto. De este modo, el antepasado de un subárbol olvidado sabe la calidad del mejor camino en el subárbol. Con esta información, el A asterisco con memoria simplificada vuelve a generar el subárbol solo cuando todos los otros caminos parecen peores que el camino olvidado. Búsqueda en adversarios. La búsqueda en adversarios fue creada por los investigadores de la inteligencia artificial para resolver los problemas de agentes que se encuentran en entornos multiagente y que son competitivos o cooperativos. En el caso de los juegos, ambos agentes requieren ganar, pero solamente puede haber uno que gane, y se debe realizar esta búsqueda hasta que se consiga ese objetivo. Algoritmo Minimax. El algoritmo Minimax es un algoritmo cuyo principal objetivo es que la máquina pueda realizar el mejor movimiento. Esto se basa en la utilización de un árbol de búsqueda cuyos nodos contienen todos los posibles movimientos en el juego y su recorrido lo realiza a partir del estado dado por la jugada anterior. En Minimax, los dos jugaderos son llamados minimizador y maximizador. El maximizador intenta obtener el puntaje más alto posible, mientras que el minimizador intenta obtener el puntaje más bajo posible. Los componentes de este algoritmo son el estado inicial, que es la configuración inicial del juego, los operadores que corresponden a los movimientos válidos que se pueden ejecutar en el juego, la condición terminal, que es determinada por el actual estado en el cual se indica la finalización del juego, y la función de utilidad, que indica el valor numérico a la configuración final del juego. Los valores para ganar, empatar o perder son 1, 0 o -1 respectivamente. Algoritmo alfabeta. Este algoritmo es una optimización del algoritmo Minimax, el cual reduce en un gran factor el tiempo computacional. Esto permite una búsqueda más rápido e incluso ir a niveles más profundos en el árbol del juego. Corta las ramas del árbol del juego que no necesitan ser buscadas porque ya existe un mejor movimiento viable.
La idea de esta técnica es que cada nodo se analiza teniendo en cuenta el valor que por el momento tiene y el valor que por el momento tiene su padre, lo que determina en cada momento un intervalo alfa, beta de posibles valores que podía tomar el nodo. El significado intuitivo de estos parámetros en cada momento es: en los nodos max, alfa es el valor actual del nodo y beta es el valor actual del padre. En los nodos min, beta es el valor actual del nodo, que tendrá ese valor o inferior, y alfa es el valor actual del padre, que tendrá ese valor o superior. La poda se produce si en algún momento alfa es mayor o igual a beta y en ese momento no hace falta analizar los restantes sucesores del nodo. En nodos min se denomina poda beta y en nodo max se llama poda alfa. De mi parte sería todo, muchas gracias por su atención.